¿Qué es una iglesia? Es una familia. Oportunidad para servir. Amor y esperanza. Esperanza en la incertidumbre. Acompañamiento en la dificultad. Yo llegué a la iglesia hace 21 años. 24 años. 14 años. En la iglesia he aprendido a caminar en el Señor, A leer y estudiar las Escrituras. A vivir conforme a la voluntad de Dios. A ser un mejor ciudadano para mi país. La iglesia me ha permitido servir con mi talento. Ayudar con alegría. Si invitas a alguien a nuestra iglesia, le estás regalando una gran oportunidad De conocer al Señor. De ser parte de una familia. Porque el mundo necesita de Dios. Porque Jesús quiere a los niños. porque Jesús murió por ti. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Valle de Lili, un lugar para creer, crecer, permanecer y servir. Cuac, cuac. ¡Qué delicioso este caramelo! Pero, Patito, ¿cómo vas a tirar el papel al piso? Es que ya me comí el caramelo. Bueno, pero el papel hay que guardarlo en el bolsillo. Tenemos que cuidar el mundo. Amigos, tengo una canción que habla sobre cómo cuidar el mundo. ¿Quieren escucharla? ¡Sí! Dios creó el mundo con tanto amor. Creo cosas bellas llenas de color que con tanto cariño nos regaló para que las cuidemos con el corazón. Tienes que cuidar tu mundo hoy.
Hoy continuamos haciendo una pequeña reflexión acerca de la importancia de ir y llevar el Evangelio por toda la tierra, como fue el mandato divino y la gran comisión que el Padre nos ha dado. Por eso en esta mañana yo quisiera que cada uno de nosotros oráramos por los evangelistas, por los misioneros, esos hombres y mujeres que exponen cada día su vida para poder cumplir con la gran comisión. Que Dios ponga en nosotros este mismo espíritu y nos lleve a compartir la sagrada palabra del Señor. Amado Dios, solo tú conoces los lugares del mundo donde hay persecución y odio contra los que compartimos tu palabra. Llénalos, Señor, con tu sabiduría. Bríndales estrategias que le lleven a los lugares más recónditos. Toca también a todos los misioneros esparcidos por todo el mundo. Fortalece sus cuerpos, sus espíritus. Que el gozo de cumplir con tu llamado les dé nuevas fuerzas cada mañana. Toca también nuestros corazones para ser generosos y sembrar en su obra, Señor, en lo que tú estás haciendo a través de ellos con nuestras posesiones, para cumplir tu maravilloso plan. Que podamos entender, Señor, que sembrando hacemos posible que tu reino sea dado a conocer a todos aquellos que no han tenido el privilegio. Señor, que la iglesia perseguida en el mundo entero pueda tener esperanza y fortaleza en tiempos difíciles. Que todos los hermanos en el mundo que comparten las buenas nuevas tengan la diligencia, Señor, apresure sus pasos para que tu gran comisión se lleve a cabo. Guárdalos, Señor, de la persecución. Fortalécelos en tu palabra y en el poder de tu Espíritu Santo. Fortalécelos emocionalmente, amado Rey, para que lleven a cabo tu obra. Fortalécelos también en la fe. Clamo por tu provisión económica para todos aquellos evangelistas que en tu nombre han salido, Señor, a distintos lugares de la tierra a llevar tu mensaje. Dales un lugar seguro, Señor, un reposo cada noche. Oro también por quienes los persiguen para que tu poder transformador toque sus corazones. Trae gozo y dales gracia y paz, amado Rey, la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. Señor, que cada evangelista, que cada misionero, que cada hombre y mujer que tenemos el llamado de llevar tu gran comisión, podamos verlo, Señor, como una tarea que no es solo de algunos pocos, sino que todos tenemos que acudir al llamado que nos has hecho. Inquieta nuestros corazones, inquieta nuestras iglesias, inquieta nuestras mentes, Señor, y aún en las noches, si necesitas, amado Rey, sabes dónde necesitamos orar por aquellas personas que están siendo perseguidas, aún, amado Rey, levántanos, despiértanos. Y si no hemos podido salir a otras ciudades, a los campos, a cualquier otro país, Señor, si no lo hemos podido hacer, tú tienes tu gente, tú tienes tus hijos, Señor, que están llevando ese mensaje. Nosotros en tu nombre, Señor, los bendecimos y te damos gracias por tu fidelidad con ellos, porque los guardas en su entrar, en su salir y desde hoy para siempre. Con acción de gracias, Señor, hemos orado en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y de tu maravilloso Espíritu Santo. Amén y amén. Cuán bueno y delicioso es. Mira cuán bueno y delicioso es. Bueno y delicioso es. Mira cuán bueno y delicioso es. Habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y delicioso es. Habitar los hermanos juntos.
presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz, para decir con
es por tu amor que soy feliz, para decir con todo mi corazón, te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor, te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Mi vida es la prueba de mi amor por ti, Vamos a lavarlo. Porque grande eres, Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Oh, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Vamos. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce.
escudo, la roca mía. Él es la fuente de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Buenos días, familia Valle de Lili, me alegra saludarles. Gracias por tenernos en cuenta esta semana en sus oraciones. Yo quiero primero dar gracias a Dios por su protección, provisión y por mantenernos con salud. Y la petición es que nos ayuden a orar para que haya salud física, espiritual y emocional para los integrantes de la familia Mina y Caicedo. Un abrazo y Dios les bendiga. Bye. Amada Iglesia, muy buenos días. Es un privilegio y una bendición inmensa orar por cada familia de nuestra congregación cada 8 días. Confiamos y esperamos que cada una de nuestras oraciones y de las peticiones sean respondidas de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios en el tiempo perfecto. Así que en esta mañana vamos a orar por la familia de Joanita Mina, la familia Mina Caicedo. Inclinemos nuestro rostro y durante toda la semana recordemos que es la familia para orar. Amado Señor, muchas gracias te damos por el privilegio que nos das de orar por una familia en nuestra congregación. Hoy de una manera especial por la familia de Joanita Mina Caicedo. Es su familia, Señor, tú los conoces, sabes cuáles son tus planes para con ellos y te pedimos que apresures sus tiempos para que ellos reciban completamente la bendición que tú estableciste para sus vidas desde antes de la fundación del mundo. Estamos seguros, Señor, que tú los has creado con un plan y con un propósito, que ese plan y ese propósito se lleve a cabo, que cada uno de ellos cumpla con aquello que Dios ha establecido en sus vidas. Te pedimos que los atraigas con lazos de amor, que los atraigas, Señor, con la dulzura de tu palabra. Que Joanita, Señor, como pide, tengan salud física, emocional y espiritual. Que cada uno de ellos sea lleno de la plenitud de Jesucristo, del conocimiento de la verdad, para que cada uno de ellos con sus bocas confiesen que Jesucristo es el Señor para gloria tuya. Guarda sus vidas en su entrar, en su salir desde hoy para siempre. Suple sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Gracias por lo que haces con Joanita, por lo que la usas dentro de la congregación, con los niños en las escuelas donde ella trabaja, que ella es una sembradora, Señor, de tu evangelio, quien cumple la gran comisión. Por su papá también, gracias por su salud, por la restauración de su cuerpo físico, porque a pesar de los quebrantos, Señor, sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, nos hacen más unidos, fortalecen más nuestra fe y nos rodea más como familia. Nosotros desde aquí, en tu nombre, amado Rey, los bendecimos y oramos con acción de gracias, confiados en que tú cumplirás con ellos todos tus propósitos conforme a tus riquezas en gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.
Hoy es un día especial. Hoy nacerán 350.000 personas y 150.000 morirán. Hoy viajaremos otros 2,5 millones de kilómetros alrededor del Sol y consumiremos tanto arroz como el que se necesita para construir la gran pirámide de Giza 6 veces. El día de hoy es especial por lo que Dios está haciendo. Desde que Dios creó el primer día, Él ha estado dándole forma a la historia y revelando una historia tan magnífica que todas las personas de la tierra deben escucharla. Su plan de buscar y salvar a los perdidos por medio de Jesús se revela a través de toda la Biblia. Día a día, el Antiguo Testamento nos señala el más grande de los eventos, el día en que Dios rescató a las personas. A través de milagros e historias, Jesús vislumbró un reino invertido, uno que no se parece a nada que la gente pudiera imaginarse. Un reino de humildad, generosidad y grandes sorpresas. Un reino del cual Jesús dijo, tienes que ser como un niño para entrar. Si observas detalladamente la historia del plan de salvación de Dios, te darás cuenta que Dios con frecuencia escogió a los niños y jóvenes para realizar su trabajo. Samuel, siendo niño, oyó la voz de Dios cuando nadie más estaba escuchando. La niña sirvienta de Naamán nos recuerda cómo Dios obra a pesar de las circunstancias. David, un humilde niño, se convirtió en un gran líder, y un niño cuyo nombre desconocemos contempló lo que Dios podía hacer con sus 5 panes y 2 peces. La mayoría de las personas reciben a Jesús como su Salvador durante la niñez o adolescencia. Cuando los discípulos tenían dificultad para entender el concepto del reino, Jesús lo explicó con un niño. Hoy, 50% de la población mundial son jóvenes. Hoy es un día extraordinario, pero para muchos, hoy es un día triste. Hoy, como nunca antes, más niños sufren de hambre, son explotados como esclavos, trabajadores y soldados. Hoy día, los niños son un blanco fácil para los medios de publicidad y las corporaciones. Muchos encontrarán resistencia para obtener una educación. Y hoy día, se estima que una tercera parte de los niños del mundo nunca han escuchado hablar de Jesús. Pero hoy, vemos a Dios trabajando, formando a los niños y a través de ellos transformando el mundo. Hoy, los niños alrededor del mundo se están acercando a Jesús y aprendiendo a seguirlo día a día. 20 niños en un país tienen Biblias porque su amigo de 10 años creyó que era el mejor regalo que podía obsequiarles. Un niño ex soldado tiene una nueva vida gracias a que conoció un pastor futbolista y hoy día dirige una iglesia. Hoy, los niños se preocupan por su prójimo y por el mundo. Los niños de la calle en una ciudad oraron y marcharon juntos para abogar por la justicia. Como resultado, el gobierno y los empresarios han respondido. Más de 100,000 niños plantaron árboles para proteger su medio ambiente. Hoy, los niños están descubriendo a Jesús mientras aprenden nuevas destrezas que les ayudarán en la vida. Niños están siendo discipulados mientras son entrenados en los deportes, los medios, la tecnología, el diseño de ropa y aún la robótica. Algunas denominaciones y agencias han redirigido sus esfuerzos enfocándose en los niños durante el año, por décadas y aún de por vida. Cada vez más, se está propagando rápidamente alrededor del mundo recursos para discipular y estrategias de adiestramiento. Cada una de las historias tan solo alcanza a mostrar un destello de cómo niños y adultos reales están haciendo la diferencia para moldear el mundo a la manera de Dios. Los niños siempre han sido parte fundamental del plan de Dios, pero no siempre han sido parte de nuestro plan. Hoy, hay 2,000 millones de niños en el mundo. Los niños necesitan formar parte de nuestro plan. Hoy. Dios te guarde y bendiga, que extiendas amor y te muestre favor. Dios te mire con
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde
Hermanos, tengan ustedes un muy lindo día. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. En el día de hoy se me ha pedido compartir durante estos minutos el estudio de la palabra. Y teniendo en cuenta el énfasis del mes que tiene que ver con la manera como la iglesia impacta, nos acerca a la comunidad, yo quiero que en el día de hoy nos ubiquemos en uno de los textos que quizás nos puede dar claridad de la manera en que el evangelio transmitido por la iglesia, por la predicación, tiene un poder especial para transformar a una comunidad, transformar a unos individuos, transformar a una sociedad, transformar una cultura y por ende transformar toda una cosmovisión. Quiero que allí donde usted está me acompañe buscando en el capítulo 16 del libro de Hechos, y vamos a mirar gran parte del capítulo porque vamos a acercarnos a él de diferentes partes. Pero quiero que usted inicialmente centre su atención en los versículos 20 y 21. Quiero leer desde la versión de Palabra de Dios para Todos. Dice: cuando les presentaron, hablando de Pablo y de Silas, ante las autoridades, les dijeron: estos judíos están alborotando nuestra ciudad, están enseñando costumbres que nosotros como ciudadanos romanos no podemos aceptar ni practicar. Los creyentes, en este caso Pablo y Silas, fueron presentados como alborotadores, como perturbadores. Esa fue la acusación con la cual los habitantes de Filipos enviaron a Pablo y a Bernabé a la cárcel. Y es que la proclamación del evangelio en un mundo pagano, como era el del Imperio Romano en el primer siglo, era vista de una manera clara como algo que perturbaba, algo que alborotaba, trastornaba, algo que causaba problemas. Y esto es algo que debemos tener en cuenta en esta mañana. Yo quiero que usted lo tenga en cuenta. ¿Qué hace que el evangelio sea llamado algo perturbador? Que las enseñanzas del evangelio terminen siendo algo perturbadoras para una comunidad. Y vamos a descubrirlo a lo largo de los 3-4 eventos que encontramos en este capítulo. Ahora, es necesario recordar un poco atrás que en el transcurso de los viajes apostólicos, Pablo recibió una visión muy clara de parte de un varón macedonio, una invitación a través de una visión, el cual le pedía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esto lo vemos nosotros en el verso número 9. Y luego Pablo, interpretando este ruego como un llamado de Dios, lo que él va a hacer es que junto con su comitiva con los que él andaba, él viaja a Neápolis y llega entonces a Filipo. Y en el versículo 12 se nos describe cómo era Filipos, qué era Filipos, y nos dice que era la principal ciudad de Macedonia y que esta era una colonia romana. Entonces era un lugar donde tenía presencia todo un ejército, toda una cosmovisión, todo un trabajo cultural en torno al pensamiento del pueblo romano. Es así entonces que cuando nosotros hacemos una lectura de este capítulo y encontramos la manera como el evangelio, como el mensaje comenzó a generarse, darse a conocer, encontramos allí que este evangelio va a transformar individuos, va a transformar estructuras y va a transformar sociedades, es decir, va a transformar toda una comunidad. Ahora, ¿cómo sucedió eso? Pues este mensaje convierte a una empresaria en una servidora del reino. Sabemos, Lidia liberó a una esclava y una endemoniada que era explotada por sus amos, y una mujer que estaba allí reprimida desde un punto de vista de lo económico. Transformó a un carcelero, un hombre cruel, en un funcionario sensible, y también llevó a Pablo en algún momento para que él pudiera denunciar aquellos abusos de parte de la administración judicial, de la administración pública en ese lugar. Y es que cuando leemos este capítulo 16, nosotros encontramos de una manera muy clara, encontramos un evangelio transformador, un evangelio que confronta la vida de las personas y los conduce
en medio de su realidad cultural, a tener la oportunidad de ser diferentes. Ahora, una pregunta que uno podría hacerse en este momento es: ¿será que ese espíritu transformador, confrontador del Evangelio es solamente una tarea que quedó limitada ya en la iglesia del primer siglo? ¿Será que la cosmovisión bíblica, la cosmovisión cristiana que nosotros podemos extraer en la riqueza de la palabra del Señor, no tiene hoy día la posibilidad de perturbar o de transformar nuestra comunidad, nuestra sociedad? Es importante revisar esto y pensar hasta dónde este evangelio que predicamos, hasta dónde ese estilo de vida que usted y yo presentamos realmente está generando un cambio en el medio que nos rodea. Ahora bien, pensando todavía en esta frase del versículo 20 donde se nos habla de perturbadores, quiero que entremos a mirar entonces en las historias expuestas allí en este capítulo. Hay 4 escenas bien especiales y cada una va a representar un componente diferente de la sociedad de Filipos, del imperio romano de ese primer siglo. Ahora yo quiero invitarles entonces, una de las primeras escenas que nosotros podemos encontrar aquí en este texto está relacionada con Lidia, la vendedora de púrpura. Es descrita allí en el versículo número 14. Esta mujer venía de la ciudad de Tiatira. Ahora, la actividad de la púrpura estaba relacionada prácticamente con telas, ¿sí? Y eran unas telas de muy alta calidad, eran usadas por gente de clase dominante, de clase alta. Esta actividad económica era una de las actividades más rentables de la época. Y Lucas nos describe allí en este capítulo que cuando ellos llegaron allá a Filipos y el día de reposo fueron a buscar un lugar para orar, y como obviamente no vemos allí una sinagoga, entonces ellos van por la orilla del río buscando un lugar para orar. Allí van a encontrar un grupo de mujeres y entre estas mujeres está Lidia. Ella, como dice el texto, el Señor abre su corazón, dispone su corazón para que ella escuche a Pablo de una manera atenta. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos allí? Pues que cuando ella escucha el mensaje, el Señor abre su corazón y al prestar ella atención, en el versículo número 15 dice que ella y todos los de su casa se bautizaron. Y luego ella va a invitar a Pablo y a sus seguidores para que se queden allí con ella, en sus acompañantes. Ahora, pensemos en esto. Esta predicación del Evangelio, esta intervención divina, produjo una transformación en la vida de esta mujer. Lidia es bautizada y luego el texto nos dice en el verso número 15 que ella y su casa. Ahora, el hecho de que su casa fuera bautizada para la época, y muchos estudiosos del tema mencionan que cuando hablaba de casa, y teniendo en cuenta de que esta mujer tenía un oficio, era vendedora, era una comerciante, ¿sí? Era una persona pudiente dentro de la comunidad, tenía siervos, tenía gente en trabajo dentro de este oficio, es muy evidente que cuando habla de casa no solamente está hablando de su esposo, quizás de sus hijos o de sus familiares cercanos, está hablando de todo el ambiente doméstico, de todo lo que implicaba los trabajadores de esta empresa. O sea, dicho de otra forma, cuando Lidia se acerca al Evangelio, cuando lleva a estos hombres a compartir su casa, lo que ella está haciendo es una invitación especial para que ellos hagan parte de la vida cotidiana de su hogar, de su empresa. De manera entonces que la invitación que Lidia hace a los apóstoles no es solamente a ir a tomar una taza de café o no es solamente a hablar, es una invitación seria, es una invitación, como dice el versículo número 15, ella dice: si soy una verdadera creyente del Señor Jesús, entonces vengan a quedarse conmigo. Y luego ellos, Lucas dice allí, nos insistió mucho para que lo hiciéramos. Es decir, que
ese momento transformador en la vida de Lidia se ve reflejado en una conducta de hospitalidad, pero no solamente eso, sino en ese deseo de que su familia, la gente con la que ella trabaja, la gente con la que ella está, puedan acercarse y conocer de la palabra del Señor. Ahora bien, esta invitación de Lidia es bastante importante, porque cuando nosotros finalizamos el capítulo 16, después de una serie de eventos que van a acontecer, nos encontramos que Pablo y Silas salen de la cárcel y van otra vez a la casa de Lidia, y estando allí ellos se reunieron con los creyentes, les dieron ánimos y luego partieron de ese lugar. Es evidente, de acuerdo a la manera como Pablo viene funcionando, como Pablo hace su trabajo misionero, que allí quedó una iglesia, un grupo establecido, en la casa de Lidia. Allí se reunieron creyentes, dieron ánimo. Recuerde que ya para ese momento, ese versículo 40, tenemos a Lidia, tenemos la familia de Lidia, tenemos al carcelero, la familia del carcelero bautizados. Cuando vamos y leemos en la carta de los Filipenses, encontramos una exaltación muy especial. Luego vamos a hablar un poquito de ello, acerca de lo que esta mujer, o esta iglesia, figuró para la labor del apóstol Pablo. Ahora lo que nosotros entonces tenemos allí en Filipos no es solamente una creyente, no es solamente una convertida, es una persona rodeada de toda una estructura natural de recursos y de relaciones que van a ser la base de este trabajo misionero. Hay un hombre de apellido Tidball, Derek Tidball, un escritor cristiano. Él afirma que Lidia es la primera de unas 40 personas que se pueden identificar como sostenedoras o posibles sostenedores de Pablo. Es decir, que uno podría afirmar que esta mujer, esta creyente, hace parte de esas personas descritas en varias cartas, que son los que sostienen la labor misionera del apóstol Pablo. Y hay otra realidad. Algunos consideran de que muchas de las casas que eran dispuestas para la enseñanza de la palabra de Dios, los líderes de esos grupos de estudio o iglesias, como las podemos llamar, eran también los dueños de esas viviendas. En otras palabras, es muy posible que esta Lidia llegara a ser líder de la iglesia que funcionaba en su casa. Ahora, usted dirá, pero eso no dice el texto, pero lo podemos inferir por diferentes pasajes que ya conocemos al entender cómo era la dinámica de la iglesia en ese primer siglo, algo muy diferente a lo que nosotros tenemos hoy día. Entonces, cuando nosotros encontramos el primer espacio de esta mujer, vemos como una mujer que es alguien influyente económicamente dentro de la sociedad, que tiene su empresa, que tiene su postura social y económica, la vemos de una manera transformada y deja de ser solamente una empresaria para convertirse en una servidora del reino. Y es evidente que esa transformación de alguna manera va a tener un cambio dentro de, o una influencia dentro de la comunidad en la cual ella se desenvuelve. Sus siervos, sus trabajadores, la gente con la que ella comercializa. Ahora, preguntémonos por un minuto. ¿El evangelio proclamado por Pablo en Hechos 16 sigue siendo igualmente transformador en nuestros días? Cuando predicamos el evangelio, cuando la gente se acerca al evangelio, ¿recibe una transformación que es innegable? ¿O a veces esperamos meses, años, para que una persona que abraza la fe empiece a tener cambios radicales en su forma de vida? ¿Se puede esperar que los empresarios modernos también sean cambiados de la forma en que Lidia fue transformada? ¿De qué manera un empresario hoy día puede ser partícipe de la extensión del evangelio? No solamente pensando en dar un diezmo o una ofrenda a la iglesia, sino quizás apoyando a un misionero, quizás apoyando un programa directamente que esté ayudando en la expansión del reino de los cielos. Son cosas para pensar.
Y yo creo que nos hace falta recuperar esa proclamación transformadora que los apóstoles tuvieron en ese primer siglo. La segunda escena que nosotros encontramos en este capítulo 16 tiene que ver con una esclava, una mujer que evidentemente tenía un demonio y hacía parte de una estructura económica opresora. ¿Cuántas estructuras opresoras hay alrededor de nuestras comunidades como iglesia o de nosotros como personas, como individuos? La prostitución, ¿sí? La venta del microtráfico, son estructuras que oprimen, estructuras que dañan, que degeneran la vida del ser humano. Aquí, en esta segunda escena, en esta narración, nos vamos a encontrar ahora con una jovencita. Es una escena dramática y es una escena bien interesante porque es una escena totalmente opuesta a la anterior. En la anterior teníamos a una mujer de la alta sociedad, quizás reconocida cultural y socialmente, pero ahora nos encontramos, y libre, ahora nos encontramos ante una joven esclava, endemoniada, y que muy posiblemente era oprimida por sus amos. Pero es interesante porque miren lo que va a suceder. En el versículo número 18 dice que había una mujer desde el 17, ¿no? Dice, ella nos seguía a nosotros, una mujer endemoniada. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, les están diciendo cómo se pueden salvar. Verso 18, ella hizo esto por muchos días hasta que Pablo se molestó tanto que dio la vuelta y le dijo al espíritu, por el poder de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. De inmediato el espíritu salió de ella. Era una chica, una joven que se dedicaba a la adivinación y que obviamente le generaba ingresos a sus dueños, a sus amos. Y en este momento lo que vamos a observar es que tras esta liberación se va a generar el problema que hay allí en este pueblo. Hay una combinación de elementos de posesión, de explotación, hay una combinación de fuerzas del mal que están aliadas para aprovecharse de esta jovencita. Pero la predicación del evangelio, el resultado de lo que estaba sucediendo allí en Filipo, trae como resultado una liberación en esta joven. Es liberada. Y cuando nosotros revisamos los versículos siguientes, en el versículo 19 dice, al ver los dueños de la esclava que no la podían seguir utilizando para ganar más dinero, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron a las autoridades. El problema aquí es de plata. El problema aquí es de una estructura económica que le sirve de beneficio a una persona, en este caso a los dueños. Esta jovencita no era vista como un ser humano, sino como un elemento en el cual se podían ganar dinero. Y en este momento, cuando Pablo actúa, dicen que ellos se dieron cuenta de que ya esta chica no servía para nada. El negocio se había terminado. Esta estructura se había dañado. Ahora, ¿cuántas estructuras nocivas hay en nuestro entorno? ¿Cuánta situación denigrante hay en nuestras comunidades? Y sin embargo, nosotros a veces guardamos silencio. Dice que Pablo llegó un momento después de varios días que se cansó y dándose la vuelta actuó. Vale preguntarnos si nosotros nos cansamos o llegamos al cansancio de ver vez tras vez las mismas situaciones que suceden en nuestro entorno. Y la iglesia debe tener esa capacidad de entender, de leer los tiempos y de actuar. Ahora, mucho cuidado. El texto es claro. El asunto de Pablo y Silas estaba bien hasta que se metieron a desarticular este negocio. Vino una acusación seria, los llamaron de alborotadores, los trataron de personas que estaban trayendo enseñanzas que eran contrarias al pensamiento romano. Y esto generó toda una indignación de la comunidad. En la medida en que la iglesia
comienza a meterse en estas estructuras, empieza a generar cambio, empieza a dar distintas posturas que pueden llevar a la liberación de la prostitución, del microtráfico, del alcoholismo, de cuánta cosa podríamos nosotros mencionar, de la brujería, ¿sí? En la medida en que comenzamos a avanzar, vamos a empezar a tener dificultades. Y la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a enfrentarlo. Pablo y su compañero enfrentaron una dura situación. Allí en ese instante se había esfumado toda una actividad, todo un ingreso económico para una familia, pero lo que ahora vemos es que había una joven libre. Y sí, esto generó problema. Pregunta: ¿hasta dónde entonces este evangelio perturbador que usted y yo podemos predicar puede ayudar a transformar esferas económicas demoníacas que nos rodean? ¿Hasta dónde esas estructuras opresoras son debilitadas en la medida en que usted y yo predicamos el evangelio, ¿sí? Y el dueño del bar, el dueño del prostíbulo, el dueño del billar, el dueño de la casa donde venden droga a los jóvenes, hasta dónde estas personas, en la medida en que nosotros nos acercamos y los vemos con esos ojos de necesidad de conocer del Señor, hasta dónde nosotros estamos dispuestos a avanzar. Hay muchos ambientes en nuestras comunidades, en los lugares donde vivimos, afectados por estructuras diabólicas. Y la iglesia tiene una responsabilidad de responder a esa situación. Pero por el otro lado, como iglesia, estamos dispuestos a pagar el costo. El enfrentar estas situaciones va a generar problemas, va a generar inconvenientes, va a generar, como mencionaron allí, perturbación. Tenemos entonces dos escenas. Vamos a la tercera escena. Hechos 16 nos habla ahorita de lo que sucede. Después de que se alborota el pueblo, llaman a los líderes de la ley, de allí de los romanos, para que intervengan, y el resultado es que estos hombres son metidos a la cárcel. A partir del versículo 23, en el versículo 20 fueron presentados ante las autoridades, ante los líderes allí. Se explica la situación, versículo 21. En el verso 22 dice que la multitud se unió contra Pablo y contra Silas, pero luego en el verso 23 dice que fueron azotados y luego echados a la cárcel. En el verso 24, como le habían dicho al carcelero que los cuidara muy bien, como si fueran unos delincuentes, en el verso 24 dice que el carcelero lo que hace es tirarlos, llevarlos al fondo, a lo más profundo de la cárcel, y allí los pone con cepos, para que no se vayan a volar, porque son peligrosos, son unos perturbadores. Entonces era necesario cuidar de ellos. Vamos mirando entonces la escena. Empieza una relación normal, básica, con una mujer que es una comerciante del lugar. Ella acepta el evangelio, lleva el evangelio a su casa, hospeda a estos varones. El evangelio entra también a otras personas allí en ese hogar y varios son bautizados. Usando como centro de predicación, de salida, de llegada, la casa de Lidia, Pablo y Silas y quienes los rodeaban estaban andando, llevando el evangelio de un lugar al otro allí en esta ciudad, y viene el evento con la chica endemoniada. Sucede la acción de liberación. Esta joven es liberada de estas cadenas de opresión, pero luego viene el resultado, y es que la gente se alborota, la gente se indigna porque un negocio fue afectado, e inmediatamente las consecuencias de esto caen sobre Pablo. Pero viene la tercera escena y aparece el carcelero. Sabemos que el carcelero los mete allí y él se fue a descansar. Está allí en su lugar descansando, ya es tarde de la noche, y los
creyentes, dice allí que ellos comenzaron, ¿no?, a entonar canciones. Verso 25, a la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios y los otros prisioneros los escuchaban. Esto no detuvo a Pablo para su labor, para su trabajo. Verso 26, de pronto hubo un temblor de tierra tan grande y fuerte que los cimientos de la cárcel temblaron con fuerza. Entonces las puertas de la cárcel se abrieron. En esta escena tenemos a un carcelero. Los carceleros, a través de la historia, no eran vistos como hombres nobles, hombres dulces, hombres amorosos. Es muy posible que este hombre haya sido un soldado retirado o quizás todavía era alguien al servicio romano. Lo cierto del caso es que este hombre tenía a su cargo la cárcel y había hombres peligrosos y él tenía que actuar de acuerdo a la situación. Muchas veces se decía que los carceleros eran mucho más terribles que los presos a los cuales ellos estaban cuidando. Y un carcelero no se distinguía por su amabilidad o por su capacidad de mostrarle amor a las personas con las que estaban a cargo. Pero es interesante que esa noche este hombre los deja allí, viene este temblor. Pero fíjense que hay algo más que sucede en esta narración. Cuando los cimientos se mueven y las puertas se abren, él viene a mirar a ver qué pasó. Y hay una actitud en la cual él piensa en tomar una decisión. En el versículo 27 dice que el carcelero se despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas. Pensó que los prisioneros se habían escapado y tomó su espada para quitarse la vida. Es evidente que la situación que se estaba viviendo en este momento era bastante seria, al punto de que él, para evitar lo que podía venirse encima, prefería quitarse él mismo la vida. Y eso ya nos hace pensar un poco en quién era este hombre y en qué concepto tenía él su propia vida. De qué forma toda la situación que él vivía en medio de este trabajo le habían generado quizás cierto grado de insensibilidad hacia sí mismo, que lo primero que pensó fue en quitarse la vida. Ahora, ¿puede cambiar el evangelio a una persona con ese talante? ¿Puede el evangelio cambiar y transformar a una persona así? Claro que sí. Hechos 16 nos lo van a demostrar. Después de que él intenta quitarse la vida, Pablo le dice: no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero se acerca, mira rápidamente y se da cuenta que todos están allí. Y sucede algo bien interesante. En el versículo 29 dice que cuando él vio esto, cayó temblando de miedo delante de Pablo y Silas, e inmediatamente les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿De dónde sacó él esta expresión? ¿De dónde sabía él que tenía que actuar en función de su salvación? Es evidente que el tiempo que Pablo estuvo allí preso, pudo haber estado cuando estuvo cantando, hablando, quizás predicando a los demás presos, o quizás este hombre lo escuchó hablar en la calle durante los días que él estuvo andando allí en Filipos. Pero lo que nos deja ver el texto es lo que sigue allí de una manera bien interesante. Hubo un cambio de conducta. Fíjense que no solamente estamos hablando en el versículo 32, donde Sila y Pablo le anuncian el mensaje a todos ellos, y en el verso 33 todos fueron bautizados, sino que lo que nosotros encontramos es la actitud, el cambio que está generando en la vida de este hombre. Lo primero fue su conducta. Los saca de la prisión, los lleva a su casa y les limpia las heridas. De un hombre fuerte, rudo, que intenta quitarse la vida, pasamos a un hombre dócil y amoroso, a un hombre que se postra ante Pablo diciéndole qué tengo que hacer para ser salvo, un hombre que ahora les limpia las heridas, un hombre que está dispuesto a abrir nuevamente también su casa.
Fíjese que Él los lleva a su hogar. ¿Por qué no lo hizo allá mismo en la cárcel? No, dice que los trae a los suyos. Y los suyos conocieron del Señor. Nuevamente, es un mensaje transformador. Pensando en Lidia y pensando en el carcelero, ¿cuántas veces el Evangelio realmente ha sido escuchado por los miembros de nuestra familia? A veces a nuestras iglesias solo llega 1 o 2 personas de la familia, o a veces llega el papá, a veces llega la mamá, o a veces llega papá y mamá, pero no llegan los hijos. ¿Es acaso que el Evangelio carece hoy día de ese efecto transformador en las familias? Recuerda que se dice también que la familia es la base de la sociedad. Y si hay unas familias transformadas, hay sociedades transformadas. Vemos aquí 2 familias, 2 hogares que recibieron la palabra e inmediatamente ese mensaje quiso ser transmitido a todo un hogar. Pero hay algo más interesante que uno puede retomar de este pasaje, y es el hecho de que, fíjense, que esa noche, después de esa situación que ellos fueron bautizados, en el versículo 34, ¿sí? Ellos comieron allá, estuvieron con la familia, festejaron, porque ahora creían en Dios, versículo 34. Pero verso 35, temprano en la mañana las autoridades enviaron a unos guardias a decirle al carcelero que soltara a esos hombres. Es decir, el carcelero los volvió a llevar a la cárcel, pero ya ahora quizás con una actitud totalmente diferente. Y allí nosotros vemos una transformación no solamente en cuanto a su forma de ser, sino en la manera de actuar en función de lo que son las leyes y lo que son las normas. Él pudiese haber dicho, anoche se escaparon, pero él sabía que tenía una responsabilidad ante todo. Qué especial esto. De qué manera nosotros, como creyentes, en medio de una función pública o administrativa, o como empleados, debemos actuar de una manera clara y honesta. Eso es transformación en la comunidad y en la sociedad. Creo que este carcelero, si siguió siendo carcelero, fue diferente. Era un carcelero cristiano. Y es muy posible que su actitud frente a los demás tuvo que haber cambiado. Y eso nos lo deja ver el mismo pasaje. Un hombre que lava las heridas de otro, un hombre que luego lo invita a Pablo y a Silas a su casa a comer, a festejar, y que se dispone a llevarlos luego para que al día siguiente puedan ser presentados delante de las autoridades. Qué especial, hermanos, cuando nosotros nos disponemos no solamente a ser usados como creyentes, sino también a llevar su palabra a otros, de tal manera que la sociedad en diferentes esferas puedan ser transformada, liberación de opresión, una estela social y económica transformada, un hombre insensible en medio de un sistema, ¿sí?, fuerte, es transformado también por el Señor, y todo eso va a redundar. Luego, para terminar, hay algo más que sucede en este capítulo, y es que al final, cuando Pablo es llamado para ser puesto en libertad, en el versículo 35 dice que los enviaron para decirle a los guardias, vaya y suéltenos que se vayan. Es interesante porque en el versículo 37 Pablo le dice a los guardias, las autoridades ordenaron que nos azotaran públicamente sin haber comprobado que hubiésemos cometido algún delito. Aunque somos ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora quieren que nos vayamos sin decir nada de eso, que vengan ellos mismos a sacarnos. Verso 38, los guardias informaron a las autoridades lo que Pablo había dicho, y cuando las autoridades se enteraron de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, tuvieron mucho miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque no era permitido azotar a ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos gozaban de ciertos privilegios, entre comillas, dentro de su aplicación de la ley. Lo que había sucedido aquí era que la ley
había sido violada. Fueron azotados sin escuchar su defensa. Fueron azotados 2 ciudadanos romanos y fueron tratados como ampones, como lo peor. Recuerden que son puestos en la parte más al fondo de la cárcel. Y allí muchos se podría decir, algunos han estado a favor o en contra en cuanto a qué o por qué razón Pablo hizo lo que hizo, por orgullo, por vanagloria, podríamos decir cualquier cantidad de cosas, pero lo que es cierto es que esta actitud de Pablo fue la de defender los derechos. Pero más allá de la defensa de esos derechos y de esa acción de legalidad, había algo que iba a colocar en la mesa este primer grupo de creyentes. Es decir, que lo que está sucediendo en este momento es que quienes estaban alrededor se dieran cuenta que lo que Pablo y Silas habían hecho, que era predicar el evangelio, que era darle libertad a esta jovencita de ese espíritu, de esa esclavitud demoníaca, no era nada que iba en contra de la ley romana hasta ese momento. Sabemos que más adelante los Nerón, Calígula y otros persiguieron la iglesia, pero en ese momento la cosa estaba todavía tranquila. Estos nuevos creyentes ya podrían ser vistos de una manera totalmente diferente por la comunidad, porque ya la autoridad podría ratificar de que Pablo y Silas no habían cometido ningún delito. Por lo tanto, lo que ellos estaban haciendo y lo que ellos habían impartido en esa ciudad podría de alguna manera gozar de una especie de legalidad. Y lo que Pablo está haciendo aquí es simplemente abriendo la puerta para algo muy especial que ellos obviamente en su momento iban a vivir. Entonces, fíjense ustedes cómo también aunque allí no se predicó el evangelio, pero se parte de una base, y es que se debe de hacer lo que es correcto. Pablo le dice: ustedes nos azotaron, pues lo que han hecho y la forma como lo hicieron es incorrecta, entonces vengan ustedes y den la cara. Como creyentes, como hijos del Señor, inmersos en una sociedad tan corrupta y tan degradada, debemos estar dispuestos a hacer lo que es correcto y a enseñar por medio de nuestras acciones a quienes obran de manera incorrecta, e enseñar cuál es la manera adecuada de hacer las cosas. Pero es triste ver cómo a veces como creyentes evadimos los impuestos, como creyentes no se paga lo justo, como creyentes se busca la manera, incluso a veces la iglesia misma, se busca la manera de violar normas y de buscar sacar provecho a situaciones. Ojo con eso. Si nosotros queremos hablar de una comunidad transformada, debemos entender de que el evangelio transforma vidas, transforma sociedades, transforma comunidades. Pero tenemos que partir de una predicación, de una sana y una correcta doctrina. Pablo y Silas hicieron su trabajo en Filipo, llevaron el evangelio, transformaron diferentes esferas, transformaron diferentes vistas de la sociedad. Hechos 16 nos habla de estos 3 personajes, pero es evidente que habían muchos más, porque recuerde, versículo 40, cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel, fueron a la casa de Lidia, donde vieron a los creyentes. Creo que habían más creyentes, creo que habían más personas que llegaron a los pies de Cristo en diferentes espacios. Ya tenemos la comerciante, tenemos la gente que trabaja con ella, tenemos un carcelero, tenemos la familia del carcelero. Es muy posible que esta jovencita endemoniada está ahora también haciendo parte de este grupo de hombres y mujeres que están adorando y buscando al Señor. Y si esas esferas transformadas por el poder de la palabra no transforman a una sociedad, a una comunidad, entonces la pregunta es: ¿qué lo logra? ¿Qué hace que una sociedad sea transformada? Pues bien, sus individuos en sus diferentes esferas. La iglesia tiene la responsabilidad de llevar un mensaje transformador, un mensaje que confronte diferentes
espacios de la sociedad. En conclusión, el Evangelio transforma. La proclamación del Evangelio debe perturbar para transformar y crear una nueva cultura, una nueva cosmovisión, crear una nueva sociedad, crear una comunidad totalmente nueva. El relato de Hechos 16 enseña que el Evangelio es poder de Dios para transformar vidas, individuos, estructuras, sociedades. Pero esto se refleja claramente en la comunidad. Esto reflejando en la comunidad. Y hemos visto varios ejemplos. La conversión de Lidia, su empresa, su producción, en la liberación de una muchacha esclava, endemoniada, una sociedad, una cultura, una estructura económica destructiva, dañada, en la conversión de un hombre, un carcelero, ¿sí? y todo su círculo cercano. Y hemos visto también de manera directa cómo Pablo denuncia actos ilegales frente a estos magistrados, frente a estos representantes del sistema administrativo de justicia romana. Esto nos hace pensar de que en la medida en que la iglesia predica, en la medida en que usted y yo predicamos un evangelio basado en esa transformación especial que hace el Espíritu Santo, tenemos que empezar a ver frutos. No solo frutos en nuestra vida, sino frutos en la gente que nos rodea. Hermanos, quiera Dios ayudarnos a nosotros a ser una comunidad de revolución, de alborotadores, de gente que transformemos nuestra comunidad. Esta sociedad lo necesita. La sociedad donde yo estoy, una cultura indígena, necesita. Y ha sido difícil y nos hemos ganado problemas. Tenemos raspachines, tenemos personas que vendían gasolina en contrabando, teníamos personas que estaban empezando a generar el comercio de la coca hacia el Ecuador, y poco a poco el Señor nos ha ido dando la oportunidad de que estas personas vayan buscando nuevos empleos. Es posible, toma tiempo, hay riesgos, pero el Evangelio nos insta a ser elementos de transformación en nuestro entorno comunitario. Yo les bendigo, les agradezco este tiempo y espero que usted pueda hacer una lectura de este capítulo. Y yo sé que hay muchas cosas más que pudiéramos extraer. Oremos. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por las vidas que escuchan en este momento. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que nos ayudes a entender cuál es nuestro papel como iglesia. Que nos ayudes a entender, Señor, la responsabilidad que tenemos dentro de la cultura y dentro de la sociedad en la cual nos has puesto, Señor. Hay iglesias en diferentes lugares, hay creyentes en diferentes lugares, Señor, pero tu palabra, tu poder es el mismo, amado Dios. Ayúdanos a ser parte de esa transformación y ayúdanos, Señor, a ser ejemplo de lo que tú, oh Dios, quieres que nosotros seamos en medio de una comunidad, Señor, tan perdida y tan perversa, Señor. Gracias por esta mañana. Bendigo la vida de mis hermanos, de la pastora, Señor, que tú guardes su vida, guardes su ministerio. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén.